Continuamos. Para empezar a hablar de la revolución industrial tenemos que hablar del precapitalismo. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, es fabuloso mi pizarrón, ¿no? La revolución industrial es un punto de inflexión o un hecho histórico que está en el medio entre el precapitalismo y el capitalismo. Es decir, la revolución industrial dio origen al capitalismo como sistema económico y político. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es esto, no se preocupen. Pero como la revolución industrial generó esto, entonces todo lo que existía antes de la revolución industrial se llama precapitalismo. ¿Qué vamos a ver del precapitalismo? ¿Cómo era el trabajo urbano y cómo era el trabajo rural? Es decir, cómo se producían las materias primas y cómo se producían los productos elaborados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los productos elaborados en general se producían en las zonas urbanas, en las ciudades, en las villas, ¿sí? Mientras que la producción de materias primas, obviamente, en el campo. ¿Cómo era el trabajo rural? Yo acá les hice un grafiquito. Los campos eran abiertos. ¿Qué significa? Fíjense, imagínense que este cuadrado que yo les hice acá es un país, ¿sí? Cualquiera. Tenemos una ciudad acá, tenemos acá una villa, acá tenemos la casa de un burgués, ¿sí? Por eso se las hice grande. Y todo lo demás, o sea, este punto y este punto son campesinos. ¿Por qué? Porque los campos eran libres. Entonces, yo era la hija de este campesino. Me caso con el hijo de este campesino y me voy a vivir acá. No le pido permiso a nadie, no pago nada. La tierra era libre, los campos eran abiertos. Este campo le pertenecía en realidad a este señor. Pero yo podía ir a hacerme una casa y sembrar en este lugar que estoy sombreando acá, ¿sí? Yo sembraba eso con mi esposo. De acá cosechaba 100 kilos de tomates. 50 kilos eran para mí y los otros 50 se los entregaba a este señor, ¿sí? A este burgués. ¿Por qué? Porque era el dueño del campo. No era obligatorio, o sea, si yo no se los llevaba, no pasaba nada, pero él podía pasar y llevarse lo que quería o exigirme que le pagara, ¿sí? Pero no era un alquiler, era algo que yo le daba a cambio de usar sus tierras. ¿Se entiende? Si yo tenía hijos, dentro de 15 años tengo hijos, y bueno, 15 no, porque a los 6 años los chicos empezaban a trabajar, bueno, mis hijos me empezaban a ayudar, entonces sembraba todo esto. Fíjense cómo ampliaba la tierra. Obviamente, si siembro más, voy a tener más ganancia porque tengo más cosechas. ¿Está claro esto? No había alambrado. Vieron que nosotros vamos al campo y lo primero que nos llama la atención a la orilla de la ruta es esto, ¿sí? El alambrado que separa cada una de las parcelas. Acá no había. Entonces, uno de los problemas que se presentaba era que si yo sembraba ahí y después venía otro vecino acá y este vecino tenía vacas, en vez de sembrar, todos estos puntitos son vacas, las vacas se podían comer todo lo que yo había sembrado. Entonces me perjudicaba, ¿sí? Lo que se hacía normalmente era enviar a alguien para evitar que acá entraran las vacas, ¿sí? Que los cuidara. Pero no se podía hacer siempre, entonces era muy posible que hubiese problemas de ese tipo. ¿Se entendió? Eso es un campo abierto. En esos campos abiertos, en este pedazo que yo sembraba acá, hacía rotación trienal, es decir, esta tierra la dividía en 3 partes, como les dibujé acá. Una parte se dedicaba a los cultivos, la otra parte teníamos los animalitos, acá. Obviamente estos animalitos se podían pasar para acá y me comían los cultivos. Y otra parte era la que dejábamos en barbecho o descanso. Y al año siguiente o al otro año o a los 6 meses, esto se intercambiaba. Cultivábamos acá, teníamos los animales acá y esto lo dejábamos en barbecho. Pero siempre sin esta división que yo les hago acá, era una división tácita, teórica, ¿sí? Que no era práctica, o sea, no había nada que dividiera
un lugar del otro. Entonces esto de que los animales se comieran los cultivos era común. ¿Qué provocaba esto? Muy poca productividad, porque si yo sembraba y las vacas me comían, o los chanchos o lo que fuese, me comían los sembrados, obviamente iba a cultivar un montón, pero iba a poder cosechar muy poco. Y además otra causa de la poca productividad era que tenía pocas herramientas, y las herramientas eran manuales, ¿sí? Si bien ya se habían cambiado los arados de madera por los de hierro, y había palas de hierro y había arados de hierro, el hecho de tener un arado tirado por animales o tirado por un hombre hacía que se pudiera sembrar muy poco, porque se podía roturar muy poca tierra, ¿sí? Entonces, si sembramos poco, vamos a tener obviamente poca cosecha. Y si encima, cuando la cosecha está bien, las vacas me la comen, no voy a ganar demasiado, ¿sí? Esas eran las condiciones del trabajo rural, ¿sí? La persona que trabajaba en el campo trabajaba muchísimo tiempo y no siempre ganaba bien. ¿Está entendido hasta acá?